Inicio a la tercera sesión de nuestro diplomado en Derecho Civil y Procesal Civil. El tema de hoy será la legitimidad para contratar y el séptimo pleno casatorio civil, que estará a cargo del doctor Martín Hurtado Reyes. Doctor, bienvenido, podemos iniciar la clase. Empezaremos entonces. Buenas noches, jóvenes. Hoy día vamos a tratar un tema que está vinculado a los temas que hemos desarrollado en las clases anteriores. En la clase anterior hemos desarrollado la tesis de la ineficacia, ¿no? Y habíamos hablado, por un lado, del brazo más grande de la ineficacia, que tenía que ver con la invalidez, y el otro tendría que ver con la funcionalidad. Y en ese segundo elemento es donde vamos a encontrar a la famosa ineficacia en sentido estricto, dentro de la cual vamos a poder ubicar a la famosa legitimidad para contratar. ¿Sí? Vamos a hacer en la primera parte un desarrollo teórico respecto a la legitimidad para contratar, y luego vamos a hacer el análisis del octavo pleno a partir de lo que ha resuelto la Corte Suprema en este pleno en relación al artículo 315 del Código Civil. ¿Sí? Ya que la Corte Suprema se ha pronunciado en este pleno casatorio respecto de si es nulo el acto jurídico celebrado por uno de los cónyuges prescindiendo de la voluntad del otro, o si es simplemente ineficaz. Y vamos a ver algunas diferencias entre nulidad y ineficacia. Bien. Vamos entonces a ver algo sobre ineficacia, sobre falta de legitimidad para contratar. No se olviden que la falta de legitimidad para contratar no está regulada en nuestro código. No hay ningún artículo en concreto en el que se pueda establecer su contenido. No hay una regulación. Y en consecuencia, se trata de una figura teórica que tiene un conjunto de ejemplos en nuestro sistema jurídico, sobre todo en el derecho civil, pero que no tiene un referente normativo. Es decir, si alguien me dice, oiga, ¿dónde encuentro la confirmación? Váyase usted al artículo tal. ¿Dónde encuentro la ratificación? Váyase al artículo tal. Entonces, si alguien me pregunta, ¿dónde encuentro la legitimidad para contratar? Le tendremos que decir que no está regulada de manera concreta en nuestro sistema civil, pero que sin embargo la doctrina nacional, siguiendo la tesis italiana, la tesis alemana, reconocen la existencia de la legitimidad para contratar en distintos ejemplos, en distintos casos que están en realidad regulados en nuestro Código Civil. Y lo que hay que dejar totalmente claro es que la doctrina reconoce, la doctrina nacional reconoce que el 315, para aquellos que están vinculados a la tesis de la ineficacia, no es así para aquellos que están vinculados a la tesis de la nulidad del acto jurídico o del negocio jurídico. Para los primeros, se sostiene que el 315 del Código Civil, que es el que vamos a analizar en la segunda parte, es un supuesto de legitimidad, de falta de legitimidad para contratar. Yo entiendo, supongo, considero que para muchos la terminología que estamos usando es probable que no la conozcan o no la reconozcan, ¿no? No es muy sencillo hablar de legitimidad para contratar, ¿sí? Más si no está regulada y no tenemos, digamos, aquellos que litigan o aquellos que están vinculados al proceso judicial en relación a situaciones inmobiliarias en las que hay transferencia de bienes de una sociedad conyugal. Aquellos que están vinculados a ese tópico tampoco lo tienen muy claro, obviamente, porque en la práctica, antes del pleno, cuando se pedía el cuestionamiento de un acto jurídico celebrado por un cónyuge prescindiendo del otro,
se acudía normalmente al proceso judicial a pedir la nulidad del acto jurídico y se pedía por diversas causas, por diversas causales. Por ahí se alegaba falta de manifestación de voluntad, fin ilícito, objeto jurídicamente imposible, y en otros casos, 219.8 del Código Civil, que se refiere cuando se afecta una norma de orden público. Y se hace un análisis de remisión al artículo 5 del título preliminar del Código Civil. ¿Cierto? Bueno, antes del pleno era variada la alegación jurídica respecto de la petición de nulidad, sustentada en que la causal que se invocaba para destruir ese negocio jurídico estaba sustentada en cualquiera de estas causales que se han señalado, ¿no? La de fin ilícito, la de objeto jurídicamente imposible, la de falta de manifestación de voluntad y finalmente la de contravención a normas de orden público. Ya lo analizaremos esto en la segunda parte. Veamos primero qué es la legitimidad para contratar. ¿Cierto? Entonces, dijimos en la clase pasada que uno de los brazos también de la ineficacia tenía que ver con la funcionalidad. Y la funcionalidad del negocio tiene que ver con la existencia de un negocio jurídico válido, pero que no produce efectos jurídicos. Y entonces, dentro de esa nomenclatura, podríamos ubicar a la legitimidad para contratar. ¿Sí? De alguna manera, la legitimidad para contratar tiene que ver, vamos a desarrollar algunas definiciones para que quede muy claro esto de la legitimidad para contratar. De alguna manera, la legitimidad para contratar está vinculada a aquellos sujetos que tienen el poder de disposición. ¿Sí? ¿Quiénes normalmente tienen el poder de disposición en nuestro sistema jurídico? El propietario. El primer nivel del poder de disposición de bienes recae sobre aquel que ejerce el dominio del bien. ¿Sí? En consecuencia, si alguien quiere vender un inmueble, lo tendría que hacer siempre que pueda probar la condición de propietario. ¿Sí? Ese poder de disposición genera la posibilidad de un negocio jurídico válido siempre que esté celebrado por aquel que tenga la condición de dominio. Pero no solo es el sujeto que puede disponer, también puede disponer de esos bienes aquel que ejerza la representación del dominio. ¿Estamos? Entonces, la legitimidad para contratar más o menos se encuadra en determinar quiénes en el sistema jurídico tienen legitimidad para contratar. Normalmente lo ejercita, lo realiza aquel que aparece como titular del derecho. En este caso, del derecho inmobiliario, si fuera un inmueble, o el derecho de aquel que tenga un inmueble. Y segundo, cuando se ejerce la representación. Entonces, estas ideas preliminares de alguna manera nos van a ayudar a entender las definiciones que a veces son muy alambicadas, digamos, muy exquisitas, con el afán más que de aclarar, confundir al lector, pero vamos a tratar de explicarlas para que ustedes las entiendan de manera muy fácil con las diapositivas que vamos a proyectar. ¿Hay algún inconveniente con la voz o con las diapositivas? Simplemente me avisen, por favor. A ver, ¿qué tenemos acá? Fíjense. Para obtener o soportar los efectos jurídicos de un contrato, de un reglamento de intereses que se ha celebrado, se necesita tener legitimidad para contratar.
Es decir, si yo quisiera que la transferencia de un bien se realice de manera correcta, debería tener la posibilidad de acreditar o establecer mi condición de propietario, ¿no es cierto? O que esté en posibilidad de hacerlo porque tengo una representación. Por aquí Bianca nos va aclarando un poquito el panorama, fíjense. Dice, es el poder de disposición. Ya hemos hablado de las situaciones jurídicas subjetivas, ¿no es cierto? Y hemos hablado de la situación jurídica subjetiva de poder, ¿no? De poder, facultad, deber, obligación, hemos hablado de varias. Por aquí encontramos una terminología que nos sirve para expresar esto. El poder de disposición que tiene el sujeto en relación a una determinada situación jurídica. ¿Sí? Entonces, ese poder de disposición en relación a una determinada situación jurídica es lo que conocemos como legitimidad para contratar. Y por eso es que hablábamos al comienzo de que la legitimidad para contratar está vinculada a la posibilidad de disposición de los bienes y a que ésta se haga por aquellos que tienen la posibilidad de hacerlos. ¿Sí? Por eso se decía en esa primera diapositiva, dice, el reglamento de intereses va a surtir efecto solo si hay legitimidad para contratar. ¿Sí? Y hay que sacarnos de la cabeza que la legitimidad para contratar tiene relación con la falta de manifestación de voluntad del titular del derecho. Esto hay que aclararlo con un ejemplo, ¿no? Fíjense, siempre que hay situaciones de esta naturaleza, incluidas las del 315, se sostiene como causal que el negocio jurídico es nulo porque como un solo cónyuge dispuso del bien sin la participación del otro cónyuge, el otro cónyuge no manifestó su voluntad. En consecuencia, nos encontramos frente a un negocio jurídico afectado por nulidad en virtud a la cláusula, a la causal de nulidad denominada falta de manifestación de voluntad. Lo cual no es cierto porque en el negocio jurídico celebrado sí hay declaraciones de voluntad del vendedor y del comprador. ¿Sí? Por eso es que no podemos entender a esto como un supuesto de nulidad, como falta de manifestación de voluntad, sino que aquel que tenía el poder de disposición de ese bien, ¿quién era? En este caso la sociedad conyugal, solo podría transferir válidamente, de manera adecuada, si es que participaban ambos cónyuges. Si solo participó uno de ellos y no tenía poder del otro, ahí nos enfrentamos a un supuesto de falta de legitimidad para contratar y no un supuesto de falta de manifestación de voluntad. Además, no olvidemos que la falta de manifestación de voluntad es una causal de nulidad y en la falta de legitimidad para contratar no nos encontramos en un supuesto de invalidez, sino en un supuesto de ineficacia. ¿Sí? Hay mucha diferencia entre invalidez e ineficacia. Una de ellas, por ejemplo, es que el acto jurídico o el negocio jurídico nulo no puede ser confirmado ni ratificado. En cambio, el negocio jurídico que tiene una afectación por legitimidad para contratar sí podría ser ratificado, porque nos encontramos frente a un supuesto de ineficacia y no ante un supuesto de invalidez. Entonces, ¿quién estaría legitimado si hablaríamos de un contrato en particular? Dice acá, no se habla de los titulares de un derecho, ¿no? Se habla de los titulares de un interés, porque es probable que no hablemos necesariamente de un derecho subjetivo, ¿no? Tiene legitimidad para celebrar un negocio jurídico los titulares de los intereses cuya reglamentación forma parte del contenido de ese negocio jurídico. ¿Quiénes son los titulares de esos intereses? En líneas generales, los titulares de los intereses que se ven involucrados en un negocio jurídico pueden ser aquellos que están autorizados por la ley para hacerlo
pueden ser aquellos que están autorizados por un contrato para hacerlo, o pueden ser aquellos que tengan la posibilidad de hacerlo, sin ser necesariamente, sin tener la condición de propietarios. Por ejemplo, me explico. Los padres pueden disponer de los bienes de sus menores hijos, sí lo pueden hacer y no tienen la condición de titulares, pero la ley los autoriza a hacer ese tipo de actividad siempre que tengan autorización de un juez de familia. Pero lo pueden hacer, ¿cierto? Ahí no hay titularidad del derecho, pero sí hay titularidad de un interés tutelado por el derecho, en el que se faculta a los padres a realizar transferencia de bienes siempre que tengan autorización judicial. Los padres no son dueños del bien, pero sí están habilitados para hacerlo, ¿no? Entonces, fíjense, repito, normalmente la legitimidad está agenciada a la titularidad del derecho, pero no siempre lo es. La idea es que quien tenga el poder de disposición lo pueda hacer de manera válida y adecuada. Y esta actividad se va a ver reflejada fundamentalmente en los efectos jurídicos que se puedan lograr. Entonces podríamos decir que legitimación o legitimidad para contratar es el poder para transferir un bien del que se es propietario. Si queremos agenciar esto al 315, al supuesto de falso procurador, 161, y al supuesto de la disposición de bienes en copropiedad, podríamos trasladar esta definición a cualquiera de estos supuestos, ¿no? Poder para transferir, 161, el que tenga el poder suficiente, ¿no? Para hacerlo. 315, que sea la sociedad conyugal representada por ambos. Y disposición de bienes en copropiedad, que sean todos los copropietarios, ¿sí? Pero dice algo más importante esta diapositiva. Por ello, el negocio jurídico que vulnera la legitimación para contratar es ineficaz. ¿Por qué se dice esto? Porque tanto la doctrina como la legislación comparada consideran que la legitimidad para contratar es una situación que no afecta el negocio jurídico en su estructura, ¿sí? Porque están presentes los elementos, los presupuestos, ¿no? Pero falta algo, por ahí en alguna de las clases anteriores hemos hablado de los elementos, presupuestos y requisitos. Para parte de la doctrina se considera que si el sujeto declara su voluntad, tiene capacidad para hacerlo, tiene fin ilícito, ¿no es cierto? No tiene objeto jurídicamente imposible, para poder hacer esa disposición de bien tiene que cumplir con un requisito. ¿Cuál es el requisito sine qua non para esto? La legitimidad para contratar. ¿Sí? Entonces dice, esto quiere decir que el negocio es válido y no producirá los efectos jurídicos por falta de legitimación para contratar. Es decir, si quisiéramos ubicar a la legitimidad para contratar en algún sitio, tendrían que estar en los requisitos del negocio. Y habíamos dicho en la clase pasada que el negocio jurídico puede ser válido, pero que no produce efectos jurídicos por la ausencia de un requisito. Es decir, puede tener elementos y presupuestos, pero hay algún requisito que le falta para que desenvuelva los efectos que busca el negocio. Y en este caso, si está ausente la legitimidad para contratar, ¿no?, que está referida al poder de disposición, a ejercitar ese poder de disposición de manera adecuada, lo que le falta al negocio no es un elemento, no es un presupuesto, que son los que están vinculados a la validez del negocio, sino que es un requisito que está vinculado a la eficacia del negocio, es decir, a que el negocio jurídico produzca efecto. Por aquí tenemos a Morales Servies citando también a Massimo Bianca.
Dice, la legitimación es un requisito subjetivo de eficacia del contrato. Volvemos a lo mismo. Requisito subjetivo de eficacia, no de invalidez. La ausencia de legitimación no implica, por tanto, la invalidez del contrato, sino su ineficacia. De alguna manera, lo que hace Máximo Bianca en esa cita es diferenciar a la invalidez de la ineficacia a partir de la legitimación para contratar. Y la legitimación para contratar, en este caso, está conformada, está integrando, en todo caso, un elemento de eficacia del negocio y no un elemento de estructura del negocio. Dice, respecto al objeto de que la parte no es competente para disponer. ¿Quién es el competente para disponer de un bien inmueble? El propietario. ¿Sí? ¿Quién es competente para disponer de los bienes de menores? Los padres. ¿Quién es competente para disponer de los bienes de una sociedad conyugal? Los cónyuges. ¿Quiénes son competentes para disponer de los bienes de un régimen en copropiedad? Todos los copropietarios. ¿Quién es competente para disponer los bienes cuando hay un representante? En este caso, cuando hay un apoderamiento. Aquel que recibió el poder para disponer de esos bienes, ¿no es cierto? Por aquí tenemos supuestos de ineficacia en sentido estricto donde está presente la legitimidad para contratar. ¿Sí? Por aquí tenemos a la representación. El artículo 11.1 regula la figura del falso procurador. El 315 regula la disposición de bienes de la sociedad conyugal. Y el 978 regula la disposición y arrendamiento de los bienes sujetos a copropiedad. En todos estos casos está presente la legitimidad para contratar. En el primero, ¿quién tiene el poder de disposición? Aquel que ejerza correctamente la representación. Si hay alguna situación de representación que es defectuosa, inexistente o tenga algún problema, en el que no se puede determinar si en realidad estaba con la posibilidad de disponer o no, cualquier poder de representación que vean en el ámbito del derecho civil debería vincularse a un supuesto de legitimidad para contratar, que forma parte de la ineficacia, y no de un elemento de invalidez. ¿Sí? Esto lo digo porque en la práctica, en los procesos judiciales, normalmente cualquier situación de irregularidad en el apoderamiento, cualquier situación irregular en el poder, que el gerente dispuso de los bienes sin tener la facultad para hacerlo. Que Juan Pérez vendió el inmueble cuando tenía la posibilidad de vender el inmueble A, pero también vendió el inmueble B, para el cual no tenía representación. ¿Sí? Que el gerente emitió un título valor él solo cuando debía realizarlo con el gerente de finanzas. En esos tres supuestos, no estamos en un supuesto de nulidad. Muchas veces en la práctica, esto lo llevamos en sede judicial y postulamos la nulidad del acto jurídico alegando las causales X, cuando cualquier problema de representación de los que hemos mencionado grafican un supuesto de ineficacia por falta de legitimidad para contratar. Porque la ausencia de poder o la ausencia de facultades para una disposición en concreto no genera una nulidad del acto jurídico, sino una ineficacia del acto. Esto creo que queda claro con el 161. Si ustedes revisan el 161, habla de ineficacia además. Ahí creo que no hay duda. No tenemos dudas sobre ese particular. En el 315 sí tenemos algo de duda porque el 315 nos dice si es ineficaz el acto que realiza el cónyuge sin la participación del otro o es inválido, ¿no? Como si dice por ahí el Código Civil en un artículo concreto,
respecto de la partición de bienes, cuando la partición de bienes que provienen de una sucesión se hace sin la participación de todos los herederos, la partición es nula. Fíjense, ahí tenemos un supuesto de nulidad expresa. No hay nada que dudar en ese artículo, ¿no? Porque el mismo código señala que la sanción por la que no participen todos los sucesores en la partición hace que esta partición sea nula. Y no hay duda, ahí no se puede discutir si es ineficaz o es nulo, porque la ley es clara. En cambio, en el 315 sí hay duda, porque la ley no es clara, no nos da ningún tipo de pista para saber si es nulo, anulable o ineficaz. ¿Sí? Y es por eso que el 315 sirvió de base para el octavo pleno casatorio, que se demoró mucho y salió por 5-4, es decir, solo un voto de diferencia entre la posición de mayoría y la posición de minoría, como lo vamos a ver. Y lo mismo ocurre con la disposición y arrendamiento de los bienes sujetos a copropiedad, que están en el 978. Porque también en ese artículo no se determina, digamos, si son 4 los miembros de la sucesión, perdón, de la copropiedad, son 4 los copropietarios y solo transfieren el bien 3, ¿qué sucede con el cuarto que no participó? ¿Cuál sería el remedio concreto para poder atacar esa transferencia del dominio a un tercero? ¿Qué posibilidad le deja el ordenamiento a este cuarto sujeto que no participó, al preterido? ¿Cuál sería el remedio? ¿La nulidad o la ineficacia? Aquí tampoco el ordenamiento es claro, tampoco señala una nulidad concreta y en la que se haya establecido que la falta de participación de un copropietario hace que la transferencia del bien o del derecho sea nula. ¿Sí? No lo señala, entonces también tenemos otro elemento en el que cunde la duda respecto de si la transferencia con 3 de los 4 es nula o ineficaz. ¿Estamos? Entonces, por ahí vamos entrando en materia. Por ahí nos vamos dando cuenta de a qué se refiere esta falta de legitimidad para contratar. Vamos a ver otra diapositiva que tenemos por acá. A ver, por ahí había una pregunta de Nadia Peña. Dígame, Nadia. ¿Me iba a preguntar algo? Sí, doctor, buenas noches. ¿Se me escucha? Sí. Sí, doctor. Respecto al tema de la representación, como usted antes mencionaba, a mí se me surgió una duda, ¿no? Respecto si se tiene que sancionar al falso representante con la nulidad o la ineficacia. En el siguiente caso, si bien es cierto, el Código Civil sanciona con ineficacia los actos del falso representante, pero ¿qué pasaría si ese falso representante, al vender una casa de A, lo vende a C? Ahí está claro que para C, para A es ineficaz. Pero ¿qué pasaría si C, con esa compraventa de esa casa, lo inscribe en registros públicos y con esa inscripción demandaría al propietario A para un desalojo? En ese caso, creo que la ineficacia no le ayudaría de mucho. Creo que la nulidad sería un castigo mucho más contundente para poder justamente evitar ese tipo de situación. Porque si fuera solamente eficacia, nada le impediría hacer justamente demandar por desalojo. Esa era mi duda, doctor. Entonces tú dices que si hay una representación defectuosa donde un sujeto le transfiere a otro sin tener la posibilidad de hacerlo, y el 161 dice que es ineficacia, pero lo que yo quiero es, como nuevo propietario que adquirí el bien, tratar de desalojar al anterior propietario, que esa posibilidad no se podría dar en razón de que la ineficacia no es tan fuerte como la nulidad.
Ese creo que es el razonamiento que tienes tú. Pero hay que decir algo importante. La ineficacia produce efectos cuando se declara con una sentencia judicial y obviamente el efecto de la ineficacia es que ese negocio jurídico, ¿quién postula la ineficacia en el caso del 161? El que otorgó poder o el que era propietario del bien. Y Doctora, ¿me escucha? Sí. ¿Aló? ¿No se escucha bien? ¿No se escucha bien? Sí, doctor, se escucha. Sí, lo que pasa es que hay alguien que se rompió. Ya. Entonces, espero no haber perdido la hilación. Entonces, el hecho de que el negocio jurídico se haya celebrado por alguien que no tiene la representación y lo deja en jaque a quien haya concedido el poder y vea que se ha dispuesto de un bien y descubrimos que se trata de un falso procurador y tiene la posibilidad de ejercitar un remedio y lo pide como ineficacia, no significa que cuando sale la sentencia y se declara ineficaz el negocio jurídico continúa produciendo efectos, porque ahí justo entramos a una institución que la vamos a ver luego, que la propone Morales Servies, que es la inoponibilidad. ¿Qué significa esto? Que cuando un negocio jurídico se declara ineficaz, en realidad no va a producir ningún tipo de efecto jurídico frente al representante. Y claro, si yo tuviera un proceso de esa naturaleza, lo que haría es inscribir la demanda primero y luego inscribir la sentencia. Si esa sentencia se declara fundada y se inscribe en el registro, obviamente va a tener el mismo efecto de una nulidad, porque si la nulidad no permite que el negocio jurídico produzca efectos jurídicos, la inoponibilidad tampoco va a producir efectos jurídicos en relación al representante. Y en consecuencia, si se celebró un acto entre el representante y el tercero, entre ellos se tendrán que discutir y decidir qué hicieron y qué no hicieron para ver cómo quien compró o quien vendió como representante asume las responsabilidades, pero el señor representado no tiene nada que ver ahí y en consecuencia cualquier tipo de situación que se quiera hacer registral o extrarregistralmente no va a tener ningún tipo de inconveniente, ¿no? Parece que a veces entendemos que la ineficacia es un poquito más débil que la nulidad, porque la nulidad, como es declarativa y va hacia el nacimiento del acto, es más fuerte en relación a la ineficacia. Y fíjense ustedes que si queremos citar un supuesto de ineficacia, también lo tenemos en la acción pauleana, ¿no? En la acción pauleana también tenemos un supuesto de ineficacia, que no es un supuesto de falta de legitimidad para contratar, porque ahí el deudor sí dispone de su bien y es su bien, sabe que él lo puede disponer. Quien lo compra sabiendo que hay un acreedor que puede ser perjudicado. En ese caso no se declara la nulidad, también se declara la ineficacia, ¿sí? Y esa ineficacia va a servir para proteger al acreedor porque no le va a surtir ningún tipo de efecto al acreedor que demandó y él podrá con ese bien embargarlo o ejecutarlo si es que ya lo tiene embargado. Entonces no pensemos que la ineficacia es un remedio que, digamos, que es más, digamos, a ver, para buscar una palabra adecuada, digamos, es menos nociva que una nulidad, porque la nulidad desaparece todo y la ineficacia deja algo. Sí es cierto que la relación jurídica que se entabla en el 161 entre el representante y el que adquirió, digamos, puede discutirse en alguna sede, ¿no? Si, por ejemplo, en el 161 yo soy el representado y digo, a ver, Juan vendió el inmueble que no estaba autorizado para vender. Pero justamente era el inmueble que no podía vender y entonces con la habilidad que tiene Juan lo vendió. Pero nunca le di poder para venderlo.
¿Qué puedo hacer? ¿Pido la ineficacia por falso procurador o lo puedo ratificar? Si el negocio jurídico se puede ratificar, no hay ningún problema. El negocio jurídico se saneará, ¿no es cierto? Se saneará. Pero creo que el ejemplo era a la inversa, ¿no? Que alguien compra de un falso procurador, inscribe su derecho y después quiere, si no tiene la posesión del bien, quiere desalojar a quien esté en posesión. Si ese negocio jurídico no ha sido atacado a través de un supuesto de ineficacia o de repente nulidad, ese negocio va a seguir produciendo efectos. Máxime, si se ha celebrado, se ha inscrito y ante todo yo aparezco como propietario. La única posibilidad de tener imposibilidad para ejercitar mis derechos como propietario es que este señor que aparecía como representado haya formulado alguna demanda, ¿no? Alguna demanda de ineficacia, alguna demanda de nulidad. Si demanda ineficacia y logra anotar la demanda, o si demanda la nulidad y logra anotar la demanda, el efecto es el mismo, porque por ahí alguien puede decir, la transferencia se hizo, se inscribió, y esto no va a paralizar un desalojo en tanto y en cuanto el negocio jurídico siga produciendo sus efectos, no solo por su celebración, sino también por su inscripción, ¿no? Y habrá que esperar a que este se declare ineficaz o nulo. Entonces, hay que tener en cuenta, si yo tengo un negocio jurídico que podría estar calificando dentro del 161, pero que lo escrituro, lo inscribo, y quiero recuperar la posesión, o quiero tomar posesión de algo que compré aún con estos problemas, me parece que no habría ningún inconveniente de hacer un desalojo contra quien ocupe el bien. Habrá que ver si es el representado o un tercero, o quien lo tenga. Yo no tendría ningún inconveniente en hacer un desalojo. No habría ningún inconveniente. Se podría realizar el desalojo. Pero en fin, avancemos. Veamos esta diapositivas para concretar un poquito más la legitimidad para contratar. Esto ya lo hemos visto, ¿verdad? Pero aquí hay otras definiciones que por ahí nos podrían ayudar a entender un poquito más esto de la legitimidad para contratar. Dice competencia, volvemos también a lo mismo, para obtener o soportar los efectos jurídicos del reglamento de intereses. Cuando hablemos del reglamento de intereses, pongámoslo como equivalente de algún acuerdo o pacto aceptado por el ordenamiento, como por ejemplo un contrato. Dice, esa competencia es un elemento específico en relación a la posición del sujeto y un interés en concreto por el que se va a regular, ¿no? Es decir, esto significa de alguna manera que esa competencia me brinde la posibilidad de disponer adecuadamente de ese bien o de ese interés del cual estoy se está involucrando en esta tratativa, ¿no? Por ejemplo, en los bienes que se configuran como acciones y derechos, por ejemplo, la titularidad de acciones y derechos es un bien que está sujeto a copropiedad. No se trata de un bien en concreto, se trata de acciones y derechos, ¿no? Y por eso es que por ahí aparecen los famosos contratos de cesión de derechos, ¿no? Habrá que ver si es una cesión de derechos en una copropiedad que nace porque 2 compraron un bien, 5 compraron un mismo bien, o porque proviene de una sucesión intestada, ¿no? Por eso se dice en este segundo párrafo, el problema de la legitimidad es el de considerar quién y frente a quién, ¿cierto? ¿Quién puede disponer y frente a quién yo puedo hacer esa disposición? Puede correctamente celebrar el negocio jurídico.
para que éste pueda desplegar los efectos jurídicos que el negocio confiere, ¿no? El español Díez Picasso también nos dice algo interesante sobre la legitimidad. Reconocimiento que hace el derecho de una persona de la posibilidad de realizar con eficacia un acto jurídico. ¿Sí? Derivando dicha posibilidad de una determinada relación existente entre el sujeto agente y el objeto del acto mismo. Es decir, yo para disponer de un vehículo debería tener la posibilidad de disponer y que el ordenamiento jurídico, que el derecho me lo autorice. ¿Sí? ¿Quiénes pueden disponer de un vehículo? El propietario. Pero cuando se hacen las subastas, ¿quién es el propietario? Cuando se hacen los remates, ¿quién es el propietario? La ley autoriza que el martillero, la ley autoriza que el juez o cualquier otro funcionario puedan realizar este tipo de actividad. Y esas son las famosas compraventas en remate público. Y este segundo párrafo es importante porque hablamos de que la legitimidad para contratar no tiene nada que ver con la estructura del negocio, sino con los efectos del negocio, es decir, con la funcionalidad del negocio. Por eso se dice, la ausencia de este elemento, hablamos de la legitimidad para contratar, no afecta a la estructura del negocio, sino que incide en el desenvolvimiento de sus efectos traslativos. Y algo más claro, ya que solo el titular de un derecho está legitimado para disponer de él con eficacia, ¿no? La postura de la legitimidad para contratar, en consecuencia, abre la posibilidad de la celebración de negocios jurídicos donde esté en juego la disposición de bienes, solo para aquellos que tengan la titularidad del derecho. ¿Sí? Los efectos jurídicos se van a desenvolver con naturalidad si quien dispone del derecho de acreditar su condición de propietario. ¿Estamos? Esto es también algo importante para discutir, ¿no? Habíamos hablado hace un rato de la inoponibilidad, que tampoco está regulada por ahí en el código. La ausencia de legitimidad para contratar produce ineficacia del contrato. Es decir, no produce invalidez. No tiene nada que ver con la nulidad del acto jurídico, según esta posición de la legitimidad para contratar. Y por ende es inoponible, es decir, los efectos del negocio, si se celebran, no van a entrar a la esfera jurídica, no van a afectar la esfera jurídica, por ejemplo, del copropietario que no participó, o no van a afectar la esfera jurídica propietaria, por ejemplo, del representado que no autorizó a la transferencia, o no va a afectar, no le va a ser oponible los efectos de ese negocio al cónyuge que no participa. ¿Sí? ¿Y por qué se dice que no tiene que ver con la estructura del negocio? Y que no es en consecuencia un supuesto de invalidez, está aquí. Dice, la invalidez del negocio implica que hay problemas ¿dónde? ¿Dónde encontramos la base del problema en relación a la invalidez? En los elementos y los presupuestos. En la ineficacia, por el contrario, en este caso, ineficacia por legitimidad para contratar, los problemas de eficacia, es decir, de desenvolvimiento natural de los efectos jurídicos del negocio, no los encontramos ni en los elementos ni en los presupuestos, sino en los requisitos. ¿Sí? Por eso decíamos que dentro de los requisitos, parte de la doctrina también considera que debe estar integrado como un requisito adicional de la legitimidad para contratar. Y también dijimos esto, ¿no? Dejamos en claro que no están configuradas normativamente estas dos categorías, ¿no?
Pero esta figura, fíjense si tiene regulación en el derecho comparado, y conviene precisar en esta cita el 185 del Código Alemán. Dice, disposición del no titular. Esto nos da una pista que estamos frente a un supuesto de legitimidad para contratar, ¿verdad? Porque rescata la idea de que hay un sujeto que dispone de bienes sin ser titular o sin estar autorizado para transferir, que es el caso del 161. Y dice, una disposición sobre un bien llevada a cabo por un no titular es ineficaz si se realiza con el asentimiento de su titular. ¿Sí? Luego dice, la disposición de bien es ineficaz si el titular ratifica o si el disponente adquiere el bien o lo hereda del titular, este responde ilimitadamente en las obligaciones, etcétera, ¿no? ¿Qué se rescata en el punto 2? Que el negocio jurídico ineficaz puede ser ratificado. O hay otras formas de buscar su saneamiento, ¿no? ¿Cuál es la otra fórmula? Que lo adquiera o que lo herede, ¿no? Entonces, si nos seguimos a esta disposición normativa, existe en el derecho comparado legislación que reconoce la legitimidad para contratar y que está vinculada fundamentalmente a aquellos supuestos donde alguien que sin ser titular realiza actos de disposición sobre bienes, ¿no? Y en esta diapositiva se rescatan, ¿no? Representación, bienes de la sociedad conyugal, bienes en copropiedad, arrendamiento de bienes en copropiedad y la famosa compra de bien ajeno. ¿Cuáles son las características que tienen todos estos supuestos? Suponen en este caso la ausencia de legitimidad para contratar, todos los supuestos que hemos visto en la diapositiva anterior. Dice, quien dispone, transfiere o grava un derecho a un tercero sin asentimiento o sin autorización del verdadero titular, carece de legitimidad para contratar. En el caso de los cónyuges, si solo uno de ellos transfiere y no participa el otro o no le da poder, hay un supuesto de falta de legitimidad para contratar. ¿Sí? Por ahí hay una regla en el Pleno que creo que es acertada en relación a que cuando el cónyuge disponente, es decir, aquel que transfiere el derecho como si fuera propio, pero sabiendo que es de la sociedad conyugal, y se pone de acuerdo con aquel que lo adquiere, digamos, ese acuerdo para perjudicar al cónyuge que no participa, ya no genera un supuesto de ineficacia por falta de legitimidad para contratar, sino que genera un supuesto de nulidad por fin ilícito. ¿Sí? Porque detrás de esto hay un contubernio, un acuerdo entre el vendedor y el comprador, ¿sí? Quienes, sabiendo que el bien es de una sociedad conyugal, tanto el cónyuge como el comprador, celebran el contrato con el afán y con el propósito solo de perjudicar al otro cónyuge. Entonces, por ahí viene una regla que aparece clara en el Pleno, en el que dice, en este caso, el supuesto no es de ineficacia, es de nulidad. Vamos a revisar el voto en mayoría y en minoría para por ahí encontrarlo, ¿ya? ¿Qué hace el verdadero titular ante una situación así? Puede solicitar la inoponibilidad, ¿sí? Como demanda o como defensa, la inoponibilidad es una pretensión que no está regulada en nuestro código. Pero por ahí, esta es una tesis de Morales Herrías, en el que él postula la posibilidad de formular una pretensión de esta naturaleza que además él considera que es imprescriptible, ¿no? Y como excepción también, es decir, como argumento de defensa, si alguien quiere hacer valer en algún proceso, digamos, por ahí hablábamos del desalojo, ¿no?
si alguien me postula un desalojo y yo formulo la inoponibilidad porque ese contrato que se celebró no produce efectos en mi contra y en consecuencia no puedo, por ejemplo, ser considerado como precario. Y la ratificación. Esto no se produce en una nulidad. Una de las situaciones concretas que ayudan a diferenciar la nulidad y la ineficacia por falta de legitimidad para contratar es la ratificación. No confundamos la ratificación con la confirmación, ¿eh? La confirmación sirve para actos anulables y la ratificación para actos ineficaces. Y la nulidad no admite ninguna, ¿sí? No admite ninguna de las dos, ¿no? Bueno, entonces fíjense que hasta aquí más o menos hemos delimitado el concepto de legitimidad para contratar. Ese poder, esa capacidad de disponer de bienes reservadas solo para aquellos que tengan la posibilidad de hacerlo de manera válida y eficaz. ¿Quiénes pueden hacer este tipo de actividad? Normalmente los sujetos que tienen el derecho de propiedad o aquellos que están autorizados por la ley o por alguna representación en concreto. Si nos salimos de ese marco teórico que estamos tratando de lucubrar, tratando de esclarecer, es decir, si disponemos de bienes sin ser titulares o sin estar debidamente apoderados o no autorizados por alguna normativa en particular, ¿no? Lo que sucede es que nos vamos a enfrentar a un supuesto de ineficacia por falta de legitimidad para contratar y no un supuesto de invalidez, ¿sí? Esta es la idea de la legitimidad para contratar. Por eso es que cuando ustedes revisen el 8º pleno casatorio al que vamos a entrar ahorita, se van a dar cuenta que el debate, la discusión central en relación al 315, que por ahí en una de las diapositivas aparece como un supuesto de falta de legitimidad para contratar para aquellos que participamos de esa idea, se pone en el tapete la discusión de si el 315 regula un supuesto de nulidad, un supuesto de anulabilidad o un supuesto de ineficacia. ¿Sí? El voto en mayoría dice que es nulidad, el voto en minoría dice que es ineficacia. Entonces analicemos en lo que queda de esta noche, de la clase de esta noche, qué nos dice el pleno en relación a esto, ¿sí? Ya conociendo la figura de la ineficacia por falta de legitimidad para contratar, ¿sí? Y analicemos el voto en mayoría y en minoría en relación a las reglas que se han dictado para hacer más un análisis, ¿no? De ver más o menos cuál de los votos tiene, no quién ganó, sino cuál tiene el mejor argumento como para decir si las reglas en mayoría son mejores que las reglas en minoría. Veamos, vamos a... Vamos a ver. No sé si las pueden leer. Si debo agrandar la letra. A ver, vamos a agrandarla un poquito. Fíjense en esta pantalla que estamos tratando de compartir, están las reglas vinculantes en mayoría y las reglas que no son vinculantes, las reglas en minoría. Ojalá que nos alcance el tiempo para poder analizar cada una de ellas, pero vamos a hacer el intento. ¿Qué ganó, cuál posición fue la que ganó en el 8º pleno casatorio? Como ustedes ya saben, este pleno se demoró un montón.
En el camino se murieron varios magistrados, en el camino fueron cesando algunos magistrados, y finalmente alcanzaron a firmar los votos 9 personas, y este pleno quedó 5-4. Y creo que es el pleno que se demoró muchísimo en nacer, ¿no? En ser publicado. Alguna razón hubo para que se demorara, ¿no? Pero la posición que ganó en relación al 315 es que el negocio jurídico celebrado entre un cónyuge y un tercero sin la participación del otro cónyuge es un supuesto de nulidad. Un supuesto de nulidad, no un supuesto de ineficaz. El voto de minoría sostiene la idea contraria. En este caso nos encontramos frente a un supuesto de ineficacia y no un supuesto de nulidad. ¿Sí? Cada voto, digamos, cada posición, la de mayoría y minoría, tiene sus argumentos. Pero veamos, el sumum de estos plenos son las reglas, y ahí más o menos se vislumbra cuál es la posición teórica que tiene el pleno, ¿no? Por ejemplo, el pleno en sus primeras reglas apunta a la defensa del derecho de propiedad, ¿no? No sé si están leyendo ustedes Qué bueno que me sigan para poder explicar las reglas, ¿no? Rescata el derecho de propiedad como un derecho fundamental, un derecho humano, ¿no? Ya esto lo había dicho el TC, lo ha dicho la Corte Interamericana, y el TC ha considerado siempre el derecho de propiedad como un derecho fundamental, pero que tiene limitaciones, ¿no? Por ejemplo, la expropiación es una de ellas, ¿no? Que debe siempre gozarse de él en base a un interés social, ¿no? Un interés comunitario. Entonces se parte por ahí de la idea, ¿no? De que el derecho de propiedad es un derecho fundamental. Dice luego, por tanto, la protección del derecho exige que se estime cualquier conducta o artificio con la que se pretenda desconocer. Es decir, dentro del seno familiar hay un inmueble, la propiedad es de la sociedad conyugal, vienen conductas fraudulentas o artificiosas que pretenden dejarlas sin el derecho de propiedad o dejarlos sin el derecho de propiedad de los cónyuges. Eso no se debería permitir dentro de una sociedad conyugal, ¿no es cierto? Esta regla de la copropiedad es, en mi concepto, un poco desconcertante, ¿no? Porque dentro de la sociedad conyugal, en tanto esté vigente, la sociedad conyugal no hay un régimen de copropiedad, hay un régimen de comunidad, ¿no? Entonces, por eso es que si un cónyuge quisiera vender el 50% de su bien mientras la sociedad conyugal esté viva, no se puede hacer. Cuando la sociedad conyugal fenece, es probable que por ahí se pueda disponer de las, después de la partición de bien, lo que le corresponda a cada cónyuge. Ni siquiera se sabe si es el 50%, puede tocarle bien, o no puede tocarle nada, dependiendo cuál sea el resultado de esa relación conflictuosa que se llama matrimonio, ¿no? Pero por acá se rescata esto, dice, las normas se aplican para la copropiedad, las normas que se aplican para la copropiedad de los bienes resultan aplicables supletoriamente, cuando se trata de disposición indebida de los derechos que son inherentes a la sociedad gananciales. Entonces, de alguna manera, lo que se nos quiere imponer es una regla, en mi concepto, contraria al ordenamiento familiar peruano, porque cuando la sociedad conyugal está viva, y es el supuesto que ocurre cuando se dispone de bienes de la sociedad conyugal está vigente, si no, no tendría sentido, ¿no? Dice, pero que aplican cuando hay esa disposición indebida de bienes, ¿no? Y bueno, esta protección al derecho de propiedad también impediría ejercicio abusivo de derechos inmobiliarios, solo de uno de los cónyuges, ¿no? Su comportamiento unilateral
su comportamiento fraudulento, la posibilidad de perjudicar al otro cónyuge, podrían ser consideradas como un ejercicio abusivo, ¿no? En el entendido que es probable que el inmueble aparezca inscrito, y esto ocurre todos los días, a nombre de uno de los cónyuges. Si ese cónyuge tiene su autovalúo, paga todos sus derechos sobre el inmueble, lo tiene registrado, se publicita ante terceros que es el único dueño, no aparece ni en su DNI, ni en título archivado del registro que él sea casado, y en consecuencia está libre de disponer. ¿Sí? Pero él sabe que es un bien de la sociedad conyugal. O sea, en su interior él sabe que el bien no es de él, no es un bien propio, eso no es un bien de la sociedad conyugal. Esa regla rescata eso, ¿no? Evitar que situaciones concretas como las que he mencionado generen un ejercicio abusivo de derechos inmobiliarios solo con la participación de uno de los cónyuges, ¿no? Y después de hacer esta reflexión en las tres primeras reglas de derecho y propiedad en relación a la sociedad conyugal, ya se entra al 315, ¿no? Dice: la actuación conjunta a la que se refiere el 315, es decir, que la transferencia de bienes requiere la participación de ambos cónyuges, constituye la regla para los actos de disposición de bienes sociales. En realidad no se dice mucho porque eso ya está en el código. ¿Sí? El código dice con precisión que la disposición de bienes debe ser por ambos cónyuges, nunca por uno, salvo que tenga uno de ellos la representación del otro. Pero aquí entramos ya en materia a los temas de nulidad e ineficacia, ¿no? Dice: para disponer de bienes sociales se requiere que el acto de disposición intervengan ambos cónyuges, conforme al mandato del 315, como elemento constitutivo necesario para la validez del negocio. Esta es una regla interpretativa porque el 315 no dice eso. No dice nada de eso. Digo interpretativa porque está completando lo que dice el 315. El 315 dice participan ambos, pero no dice que es un elemento constitutivo necesario para su validez. Pero esta regla interpreta el 315 y lo completa y dice: no, hay que entender que cuando el 315 dice que deben participar ambos, esto hay que entenderlo como una regla constitutiva necesaria para la validez. De tal manera que si no participan los dos, pase lo que pase, el negocio jurídico es inválido. ¿Sí? Y entra luego a detallar cuál es la causal en caso de que no participe uno de los cónyuges. Dice: el acto de disposición de un bien social realizado por un solo cónyuge sin la intervención del otro es nulo, por ser contrario a una norma imperativa del orden público, según el inciso 8 del 219 y el quinto del título preliminar del Código Civil. ¿Sí? Entonces, esa es la regla, digamos, la regla de oro en este pleno. La causal de nulidad para alegar la disposición de bienes por un cónyuge sin la participación del otro cuando el bien es social es la de contravención a normas de orden público, que está en el inciso 8 del 219. ¿Sí? Y que tiene concordancia con el quinto del título preliminar, porque ahí también se habla de orden público, siendo este artículo quinto conocido como nulidad virtual, ¿no es cierto? Que ustedes ya lo conocen. Entonces, esta es la regla, digamos, más importante del pleno, porque no solo establece que hay un elemento constitutivo para la validez del negocio, que es la participación de ambos, sino que establece también cuál es la causal que puede traer abajo ese negocio, ¿no? Y no hace ninguna disquisición, y esto es lo, digamos, lo que genera cierta desazón en esas reglas del octavo pleno, es que no hace ninguna disquisición, no hace ninguna excepción en relación, por ejemplo, a aquellos que hayan adquirido de buena fe. Si basta, no importa lo que ocurre en la realidad,
Basta que solo uno de ellos participe y el otro no lo haga y el negocio jurídico no. No se determina ningún supuesto de aplicación del principio de buena fe en la adquisición. Es decir, si alguien actuó de buena fe para comprar el bien, ¿por qué? El cónyuge al cual yo no sabía que era casado, ¿sí? Tiene su DNI como soltero, ha celebrado un montón de actos jurídicos anteriores a este como soltero, los inmuebles que tiene todos están inscritos a su nombre y no hay posibilidad de saber si era casado. Visité el inmueble estaba vacío, no vive nadie más en ese lugar, lo compré, pagué el precio y tomé posesión. Y luego me llegó una demanda de nulidad. El ordenamiento jurídico, tanto en la parte de registro público como en la parte de acto jurídico, siempre definen la posibilidad de defender a los terceros que hayan adquirido de buena fe. Pero en este pleno, no sé, aparentemente lo que se ha hecho es crear una regla rígida que no tiene ningún tipo de flexibilización en el entendido que basta que se produzca la participación de uno y la intervención que no sea del otro para declarar nulo el negocio. Y la casuística rebasa un supuesto de esa naturaleza, ¿no? Porque es un supuesto muy simple, ¿no? El caso por caso nos da cuenta a veces que el cónyuge recibió, el cónyuge que no participó recibió una parte del precio. El cónyuge que no participó le mandó una carta notarial al comprador pidiéndole que le pague el saldo, pero luego aparece demandando nulidad, ¿no? O el cónyuge siempre estuvo de acuerdo, aunque nunca participó. Y a veces quiere ratificar el acto, quiere decir que sí está de acuerdo, y con esta regla ya no cabría ninguna posibilidad de ratificación, porque esta regla sí ha generado un supuesto de nulidad, y ya dijimos, en la nulidad no se admite ni ratificación ni confirmación. En consecuencia, por ahí se genera toda una situación anómala. Luego dice, tratándose del apoderamiento, por ahí hablamos del apoderamiento, tratándose del caso referido al cónyuge que dispone de bien social, que actúa a nombre de la sociedad, excediéndose del poder especial otorgado, aquí sí hay poder, no es una preterición del otro cónyuge en la disposición, sino que sí está participando, pero no tiene el poder suficiente. ¿Qué sucede en ese caso? Ya dijimos, esta regla sí es correcta en relación a lo que hemos sostenido, de que cualquier problema en la representación no configura un supuesto de nulidad, sino un supuesto de ineficacia, y por ahí sí cita el 161, de manera clara y concreta. ¿Esto qué significa en esta regla? Que si el cónyuge A le otorga un poder al cónyuge B, y este se excede en el poder otorgado y dispone de un bien social sin tener el apoderamiento suficiente para hacerlo, no nos enfrentamos a un supuesto de nulidad, sino nos enfrentamos a un supuesto de ineficacia. Y clarito se cita el 161. Si ustedes van al 161 van a encontrar que el resultado de una situación de esta naturaleza no es un supuesto de invalidez, sino un supuesto de ineficacia. Por eso es que sustentaba yo la idea, la posición de que cualquier problema de representación no tiene nada que ver con la invalidez, sino más bien con la ineficacia. Y bueno, esta es la posibilidad de reivindicación también. Esta regla dice, cualquiera de los cónyuges puede reivindicar el bien que pertenece a la sociedad gananciales. En el caso que uno de ellos hubiese dispuesto de la propiedad común, ¿no es cierto? Eso significa que debería entenderse así, que si yo logro la nulidad por haberse dispuesto un bien sin mi participación, tengo la posibilidad de solicitar una reivindicación. No sé si podría solicitar una reivindicación en tanto y en cuanto el negocio jurídico esté vivo, digamos, que no se haya declarado nulo. Porque no se olviden que la sentencia
judicial en casos de nulidad es declarativa. Va hacia atrás, pero necesita declararse, porque pues, la nulidad no se declara por sí sola, ¿sí? Si no hay nulidad tácita en este caso. Yo digo, no participo, entonces entiendo que el negocio jurídico es inválido. No, eso no ocurre, tendría que declararse judicialmente su invalidez. ¿Sí? Y en consecuencia, la pregunta es, ¿yo podría reivindicar? Es decir, yo como cónyuge le podría decir al que compró el bien que lo desocupe y me lo restituya. Es un poco, digamos, un poco discutible esa figura de la reivindicación y habría que ver en qué situación en concreto. Debe entenderse que es cuando ya el negocio jurídico celebrado fue dejado sin efecto, ¿no? Y luego vienen las reglas en minorías, que es la otra cara de la moneda, fíjense. Y aquí hay reglas interesantes, y se parte de la idea de que el 315 regula un supuesto de ineficacia, no de nulidad. Dice, la disposición por parte de los cónyuges de intervención otro, al que se refiere el 315, es un supuesto de ineficacia. No habla de invalidez. Por consiguiente, resulta inoponible. Recuerden que hablábamos de la tesis de la inoponibilidad en la sociedad conyugal. Sin perjuicio de los efectos para las partes que intervinieron en el mismo. ¿Quiénes intervinieron en el mismo? Un cónyuge y un tercero. Pero lo que pasa entre ese cónyuge y ese tercero no afecta para nada a la sociedad conyugal. ¿Sí? A la sociedad conyugal le participa el criterio de inoponibilidad. Y eso es también interesante, ¿no? Porque esto no solo aplica para las sociedades conyugales, sino también para las uniones de hecho, debidamente declaradas. Obviamente tiene que haber sentencia judicial que la reconozca. Y que no olviden que las sociedades, las uniones de hecho generan un régimen de sociedad ganancial como si fuera un matrimonio. En consecuencia, si uno de los convivientes realiza una actividad de esta naturaleza, aplica la misma regla del 315, ¿no? Eso no está en el Código Civil, esa es una regla que complementa el 315, por eso se dice de manera extensiva, ¿no? Aquí hay una especie de interpretación extensiva y digamos que lo que dice el 315, en base a la interpretación que se hace del 315, que es un supuesto de ineficacia, debería aplicarse también para las uniones de hecho cuando ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Pero aquí viene, sí, fíjense, aquí sí se rescata la figura de la buena fe. Fíjense qué pasa. En la propuesta, en mayoría, no se dice nada de la buena fe, ¿no? Del adquirente. En esta posición en minoría sí se rescata y veamos qué se dice, ¿no? Si el adquirente obró de buena fe, evidenciándose por ello, por ejemplo, sin que se trate de un catálogo absoluto, la inexistencia de reconocibilidad de la propiedad, falta de eficiencia de información registral, documento de identidad, en el que se indique otro estado civil, y hasta el contenido del contrato de adquisición a favor no solo cónyuge que transfiere el bien, y la transferencia fue escrita, debe respetarse la adquisición en tanto se estaría ante el supuesto del 2022. ¿Sí? Este voto en minoría sí rescata la figura de la buena fe. Cuando no se puede saber, por ejemplo, la inexactitud del registro, el registro dice, oiga, este bien es de Juan Pérez, y no aparece en ningún lado que Juan Pérez sea casado. No está en su DNI, no aparece en el contrato mismo o en algún documento que esté vinculado al contrato que ese señor se ha casado. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí en ese caso? Hay que proteger al tercero adquirente de buena fe. Y para eso, en el caso de las reglas de minorías, aplican el 2020.
Dice, en el supuesto anterior, si la transferencia no se encuentra inscrita, porque en este caso, en la regla 3 de la minoría, hay una aplicación para este caso de derecho inscrito. Dice, pero ¿qué pasa si no se inscrita? ¿Qué sucedería si no se inscrita? Como no hay publicidad registral, es probable que se entienda que el negocio jurídico celebrado entre Juan, que es el cónyuge, y Pedro, que es el adquirente, pueda ser entendida como un acto secreto, ¿no? Y que pueda de alguna manera perjudicar. Ahí la evidencia de si era soltero o no era soltero, o era casado o no era casado, no va a aparecer en ningún lado porque el inmueble no está registrado, ¿no? Por eso dice, de preferirse el derecho del cónyuge no interviniente en la operación contractual. Por lo cual, el acto no sería oponible a la sociedad conyugal afectada. Es decir, una cosa es el tercero de buena fe por el tema registral, porque ahí aplica el 2022, y otra cosa es cuando el inmueble no se encuentre inscrito, ¿no? Igual, fíjense, esto ocurre todos los días. A ver, Juan, que es el cónyuge, le vendió a Pedro, y Pedro se lo vende a María, y María a Susana, y Susana a Maruja. Y así hay 4 o 5 ventas. ¿Qué pasa ahí? Ahí tenemos una regla en el Código Civil, pero no hay una regla concreta para el 315, ¿cierto? Por ahí, de alguna manera, este pleno nos da una salida y dice, en el supuesto anterior, si la transferencia no se encuentra escrita, no. En el caso que el bien y las sucesivas transferencias se encuentren registradas, el tercero adquirente estará protegido por el 2014. Subsistiendo para las partes afectadas, puede ir un ministro, por ahí 3 niños jóvenes, subsistiendo para las partes afectadas la posibilidad de solicitar la tutela resarcitoria. ¿Qué significa esto? Solicitar simplemente una indemnización. ¿Sí? Si el último adquirente lo adquirió de buena fe y no se cae en las ventas anteriores, mantendrá su adquisición, y si hay algo que pueda hacerse en relación a la sociedad conyugal que perdió el bien, es acudir a la tutela resarcitoria, es decir, acudir a un supuesto de responsabilidad civil extracontractual. ¿Sí? Y algo que no se dice también en el voto en minoría es la adecuación o la reconducción de la pretensión, ¿no? Si antes del pleno, el voto en minoría, porque ahorita si el voto en mayoría dice que es nulidad y todos han demandado nulidad, no hay nada que cambiar. Si por ahí hubiera alguien que hubiera demandado ineficacia, es probable una reconducción también, si es que se da el derecho de defensa. Pero de eso no se ha preocupado el voto en mayoría, lo hace el voto en minoría, ¿no? Como ellos hablan en el voto en minoría de la ineficacia, dice que si se hubiera pedido la nulidad o la nulabilidad, debería ser reconducida, es decir, adecuar el petitorio hasta el estado de saneamiento, de indicarse, pues, la causa y la posibilidad de pronunciarse sobre la ineficacia del acto jurídico, propiciando el contradictorio y la aportación del prueba. ¿Qué significa esto? Que si hubiera ganado la posición de la ineficacia, posición en la que yo me encuentro, el juez lo que debe hacer es indicarle a las partes que el petitorio se va a adecuar a un supuesto de ineficacia porque es lo que correspondería en este caso, dándole la oportunidad para que ejerzan el contradictorio y aporten pruebas sobre el particular. ¿Hasta qué momento podría hacer el juez? Regresar todo hasta el saneamiento del proceso y ahí hacer esta regularización que debería efectuarse. A esto le llamamos reconducción de pretensión, ¿no? Y en el 7 también se sigue hablando de la reconducción. Sin prejuicio de la reconducción, dado el estado de incertidumbre existente, esta sentencia debe ser aplicada 30 días después de su publicación. Estos son los efectos de los precedentes, ¿no? Si el efecto es inmediato, si el efecto tiene una vacatio o si el efecto es retroactivo, ¿no? En este caso, el efecto se va a producir con posterioridad a la publicación de esta
esta sentencia, según el voto de minoría, que obviamente no. Si pasa algo después de esos 30 días, está en el último párrafo. Luego, dicho plazo, las demandas se no cumplan con lo aquí dispuesto, debe declararse improcedente por falta de conexión. Es decir, si yo postulé una nulidad, debería suspender el trámite, darle un plazo para que lo adecue a la parte, y si no lo adecua, se cae por improcedencia, ¿no? Y aquí, en la última parte, está lo que yo les decía, ¿no? El supuesto de nulidad por fin ilícito, que lo recoge este voto de minoría y dice, a ver, un momentito, ¿qué pasa? Porque el voto de mayoría recoge la ineficacia del 161, no obstante que dice que es nulidad del 315, ¿no? Pero cuando un cónyuge le da el poder a otro y este excede, es una ineficacia del 161, falso procurador. En el voto de minoría, donde se sustenta la tesis de la ineficacia, por el contrario, cuando haya un acuerdo fraudulento entre el cónyuge que transfiere el bien y aquel que lo compra, ya no hablamos de un supuesto de ineficacia por falta de legitimidad para contratar, sino que hablamos de un supuesto de nulidad por fin ilícito, ¿no? Esta es la regla 8, ¿no? Dice, si el comprador y el vendedor se hubieran puesto de acuerdo, un acuerdo fraudulento, con el afán de perjudicar, con el afán de quitarle el bien a la cónyuge, de afectarle su derecho de propiedad, etc., ¿no? Si el cónyuge vendedor y el comprador se hubieran puesto de acuerdo en la celebración del acto, a sabiendas, ambos saben que es de la sociedad conyugal, aunque en la forma no aparece en ningún documento de que sea de la sociedad conyugal, pero quien compra y quien vende saben que es de la sociedad conyugal. Y cuando hay este acuerdo, este contubernio, ya no hablamos de ineficacia, hablamos de nulidad de acto jurídico con una causal concreta, el fin ilícito. ¿Sí? Bueno, jóvenes, quedo a sus preguntas, por favor, respecto de las reglas en mayoría, respecto de las reglas en minoría, respecto de la legitimidad para contratar. Si hay alguna duda, algún comentario, alguna réplica, etc. Muchas gracias, doctor. Vamos a dar por inicio a la ronda de preguntas. Invitamos a los participantes a formular sus interrogantes a través del chat de Zoom o activando su micrófono. Sí, sí. Profesor, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho, Jorge. Muchísimas gracias. Mire, la duda es, si nosotros tenemos en cuenta que el matrimonio conforma un patrimonio autónomo y que por lo tanto ninguno de ellos tienen, por ejemplo, un porcentaje determinado, porque es un común, ¿cómo se podría sostener en consecuencia que la venta efectuada por uno de los esposos debería considerarse válido y asemejarse a la ineficacia? Ya. Esa sería mi pregunta, profesor. Ya, a ver. La sociedad conyugal tiene un patrimonio. Ese patrimonio puede ser de distintas formas, ¿no? Puede tener una forma de sociedad de gananciales o puede tener un régimen separado, ¿sí? Entonces, no siempre para el matrimonio participa la regla de la sociedad de gananciales. Y cuando hay un matrimonio con regla de sociedad gananciales, la disposición de bienes tiene que hacerse por ambos. Pero cuando hay bienes separados, no ocurre eso, ¿no es verdad? Entonces, no es una regla al 100% verdadera. Pero ¿qué sucede si uno de los cónyuges, teniendo el 315, un texto que creo que desde ahí parte el error, en el que no se dice, como sí existe, por ejemplo, les acabo de señalar en alguna parte de la exposición, que la partición de bienes de una sucesión
es nula, así lo dice el Código Civil, cuando se excluye o se hace una preterición de uno de los herederos. Es decir, basta que no participe uno de ellos y la partición es nula. Si eso hubiera dicho el 315, no estaríamos discutiendo esto en un pleno, no estaríamos discutiendo esto ahora, ¿no? Entonces, es cierto que la sociedad conyugal participa de que la transferencia o la disposición de bienes deba hacerse por ambos cónyuges, ¿no? Pero creo que hay que hilar ahí de acuerdo al caso por caso, porque, por ejemplo, yo sí estoy de acuerdo que es nulidad cuando se habla de fin ilícito. Yo sí estoy de acuerdo que es ineficacia cuando se excede el poder, ¿sí? Pero esos no son los supuestos más comunes. El supuesto más común es que un cónyuge transfiere sin la posibilidad de que participe el otro. Ahí es donde está el problema. Y ahí es donde hay que determinar primero si se trata de un negocio jurídico válido o simplemente de un negocio jurídico ineficaz. Y se parte de la idea, que es de la que yo participo, de que se trata de un negocio jurídico ineficaz, primero porque el cónyuge perjudicado puede ratificarlo, cosa que no pasa en la nulidad, ¿sí? Segundo, porque si el 315 señala que la disposición de bienes la deben hacer ambos cónyuges y solo lo hace uno, nos enfrentamos a un supuesto de falta de legitimidad para contratar, porque quien está disponiendo del bien no tiene el poder de disposición, porque el poder de disposición lo tienen ambos. Y en consecuencia seguimos hablando del poder de disposición y no de la estructura propia del negocio. Entonces, por eso es que yo participo del voto en minoría, en el sentido de que se trata de un supuesto de ineficacia y no de un supuesto de nulidad. Y fíjense que cuando el voto en mayoría dice que es nulo porque afecta a una norma de orden público, no sé si el 315 en realidad contiene una norma de orden público, porque las normas de orden público protegen a toda la sociedad, digamos, a todos los sujetos en el ordenamiento. Y más bien, el 315 regula una relación jurídica particular, individual, determinada, ¿no? Que está vinculada a la transferencia de bienes dentro de un elemento que es la sociedad conyugal. Y también se participa del criterio del quebrantamiento del principio de igualdad, ¿cierto? Porque si uno de los cónyuges transfiere, afecta al otro. Y entonces hay que proteger al cónyuge afectado porque ese bien forma parte de la familia de la sociedad conyugal. Y por eso yo rescataba que es un error en la posición del Pleno en mayoría no haber generado una regla para establecer algún criterio de protección o de desprotección a los que hayan adquirido de buena fe. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Porque en el caso por caso, creo que la regla sí es muy rígida en relación a que basta que no participe el cónyuge para declarar nulo cuando la casuística presenta un conjunto de situaciones en las que no siempre es así, porque a veces logras descubrir en el proceso que el otro cónyuge sí sabía, que le llegó una carta notarial, que se vinculó con el comprador, que le exigió el pago del precio, etcétera, ¿no? Entonces, el quebrantamiento del principio de igualdad debe generar eso, una situación horizontal para ambos, porque si tú quieres proteger solo a la familia, ¿y qué pasa si el comprador también lo ha adquirido con una sociedad conyugal y también ha conformado parte de su patrimonio el bien que se ha incorporado? Claro, estamos hablando de aquellos que actúan de buena fe. Por eso es que era importante establecer reglas de buena fe del voto en mayoría, y no se hizo. Simplemente se estableció que era nulo por esto, pero no se establecieron como sí lo hace el régimen de reglas en minoría, ¿no? Muchas gracias, doctor. Pero ese tema seguirá discutiéndose, además del Pleno, después del Pleno, mire, tiene varios años del Pleno, seguimos discutiendo esos temas, ¿no? Claro,
¿Cuál es la idea ahora? Si tenemos un problema, hay que seguir las reglas del pleno porque son obligatorias. Si alguien quiere demandar, vaya a la nulidad, aunque tenga la posición. Si yo, abogado, viene un cliente y me dice, señor, tengo este problema, mi marido dispuso el bien. No le decía, un momentito, para mí la posición es esta. No estoy de acuerdo con el pleno. Me voy y demando ineficacia y el juez declara improcedente porque el pleno tiene reglas obligatorias. Entonces, oiga, pida usted, haga usted su pedido conforme a las reglas del pleno. Pida usted nulidad, no pide ineficacia. Y yo voy a ponerme a discutir con el juez que tengo la posición de ineficacia. No tiene sentido. Esto sirve para debatirlo, para discutirlo en foros académicos como este, ¿no? Pero la regla del pleno es la regla del pleno hasta que no se varíe. Es nulidad por esa causal, ¿sí? Y no hay protección para tercero de buena fe y se acabó. Salvo que los jueces inapliquen el pleno de alguna parte y digan, no, sí, pues no participó, pero hay una situación de esa naturaleza. Por ahí se encontró una carta notaria donde reconocía que sí conocía la venta, por ahí se descubre un documento donde ella participa del asentimiento para esa venta, o porque hubo el goce de alguna, ¿no? Una parte del precio, si se le depositó en una cuenta y ella se lo gastó, por ejemplo, ¿no? ¿Qué va a decir el juez ahí? Ay, no intervino, pero esos actos que se han realizado no me interesan o no los voy a ver, porque el pleno me dice, basta que no intervenga. Pero si hay otros elementos periféricos e indiciarios que puedan dar cuenta de una declaración de voluntad tácita, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos en el aire al demandado? ¿O declaramos nula por aplicar la regla a rajatabla del pleno? Yo creo que no, ¿verdad? En fin, por eso es que hay que evaluar eso el pleno en el caso por caso. Pero repito, para Jorge, eso sigue siendo una discusión teórica, sigue siendo una discusión académica, porque el pleno ya dijo, para estos casos es nulidad, y los abogados y los jueces y todos aquellos que estén involucrados con el proceso judicial deben seguir la regla del pleno hasta que no se vaya. ¿Estamos? Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, al parecer ya no hay más preguntas, doctor Martín. Vamos a dar por terminada la clase, sin antes avisarle a nuestros participantes que este jueves tendremos la próxima sesión con el tema de nulidad y anulabilidad a cargo del doctor Martín Hurtado Reyes. Muchas gracias, doctor. Nos vemos el día jueves. Bien, gracias, jóvenes.